Esta población que cometió errores y está buscando una segunda oportunidad. Cuando hay personas que incurren en el delito, hay que castigarlas, hay que sancionarlas. No es cierto que vaya a haber una desprisionalización masiva. Reforma a la justicia. Nuestra Cámara llegó hasta la cárcel La Picota y en este nuevo capítulo les vamos a contar desde diferentes puntos de vista todo lo que tienen que saber respecto al tema, así que acompáñenme. La reforma penitencial está hecha con el fin de modificar el marco normativo e institucional en materia penal y de la ejecución de las penas con el fin de adecuarlos a los estándares constitucionales, humanizar las cárceles, fortalecer el enfoque restaurativo y resolver la situación de hacinamiento y violación de los derechos de los presos. Se trata en este proyecto de ley de condensar todo lo relacionado con la resocialización, que es el principio que justifica la existencia de la prisión como el mecanismo de sanción penal. ¿Cómo se logrará esto? Pues bien, beneficiando a aquellos presos que estudien, trabajen o enseñen y por supuesto que hayan cumplido una parte de su condena. Lo que quiere este proyecto de ley es que las cárceles no sigan siendo escuelas del crimen, que las cárceles tengan programas tanto de trabajo como de estudio para que los internos y las internas de las cárceles se preparen para la reinserción social, para volverse productivos y que de alguna manera normas que hoy no se aplican pero que existen permitan una resocialización de los presos en Colombia. Y ojo al dato, porque no serán beneficiados aquellos presos relacionados con delitos graves sexuales o contra niños o niñas. En términos de modernizar el sistema penal, lo que se busca es que se cambie el sistema actual carcelario, ya que este sistema no ayuda a la reparación de las víctimas y se ha convertido en una forma para delinquir desde adentro. Entré en una época muy violenta donde reinaba la anarquía, los enfrentamientos entre privados de la libertad y la guardia penitenciaria era con armas de fuego, los internos muertos eran con sevicia. Se puede decir que hace 30 años todos los narcotraficantes que quisieron volarse se volaron. Y esta experiencia que me ha dado trabajar en el sistema penitenciario, lo que me ha dicho es que la sanción que imponen los jueces, ese es el castigo. Y que la cárcel no tiene por qué ser el castigo, tiene que convertirse en centros de resocialización. Darle otra mirada a la política criminal y darle otra mirada a esas cárceles que por más de 20 años la Corte Constitucional ha dicho que están en un estado de cosas inconstitucionales, es decir, que le están violando los derechos humanos a la gente y que realmente no están cumpliendo la función constitucional, que es la resocialización de los presos y la no repetición del delito. No habrá rebaja de penas ni excarcelaciones masivas. El Ministerio de Justicia lo que propone es que no se rebajen penas, pero a cambio de esto, si supiera un proceso de resocialización, este podría recibir unos beneficios como lo es el contacto con sus familiares, reparación a las víctimas y así pueda prepararse para la reinserción a la sociedad. De manera equivocada, quienes defienden esta propuesta lo hacen eliminando delitos, buscando la excarcelación de muchos de los internos. Esa no es la solución. No es cierto que vaya a haber una desprisionalización masiva, es decir, que vayan a salir en libertad masivamente criminales. Todo lo contrario, se mantienen y se agudizan las prohibiciones, sobre todo para los delitos más graves, entre ellos los delitos sexuales, la corrupción, los delitos de lesa humanidad. Estas personas van a tener cada vez más difícil su acceso a la libertad. A lo que se refiere con procesos de resocialización, es el proceso el cual se llevaría a cabo a través de cursos, trabajo, terminar el bachillerato o aprender algún otro oficio. Por ejemplo, cuando estuvimos dentro de la cárcel La Picota, algunos de los internos nos obsequiaron una artesanía como muestra de todo este proceso de resocialización que vienen haciendo dentro de este centro penitenciario. Me ven tejiendo por ahí cuando me piden que les enseñe, entonces yo también saco un tiempo y les explico cómo se teje, porque pues eso yo lo aprendí a la modelo cuando
empecé a purgar mi condena. Tiempo que he estado en este lugar, he tratado de mejorar mi vida personal. Hace 8 años del tiempo que llevo acá, que son 12 ya, dejé de consumir drogas. Todas las personas que nos encontramos en una cárcel no somos malos, que también hay personas que hemos tenido la mentalidad de cambiar, de hacer algo diferente. Pues para nosotros tener un proceso de curso tenemos que como pasar por un tipo de etapas que nos exige el proyecto carcelario, como lo es alta seguridad, mediana, cursos de proyecto de vida, programas de familia, grupos de apoyo. Entonces, como esa trazabilidad y ese tipo de proyectabilidad que nos dictaminan acá. Y socializando con los internos, porque ellos están pidiendo también políticas de humanización, políticas de resocialización. Porque hay una realidad cierta, la resocialización no existe. En el sistema penitenciario colombiano no existe resocialización. No hay programas adecuados para reubicar y darle los elementos necesarios a la gente. No existen los espacios para hacerlo. El sistema, la verdad, tiene un sistema de resocialización, valga la redundancia, pero no es apto para que las personas se resocialicen. Acá uno se resocializa por convicción. Entonces, una vez estando acá, dije, no, pues hay que seguir la vida desde prisión, visualizarme, hacer un proyecto de vida. La reforma también plantea permisos de hasta 72 horas, pero esto no aplicará para todos los presos ni para aquellos que tengan delitos graves como los sexuales o contra la población infantil. Se diseña toda una estrategia progresiva desde el momento en que la persona ingresa al establecimiento carcelario y paulatinamente se va acercando a su libertad a través de varias condiciones, entre ellas permisos de 72 horas, permisos extraordinarios de prisión domiciliaria, de una libertad preparatoria hasta obtener su libertad condicional o la libertad definitiva. Fortalecer la prisión domiciliaria, un modelo que le permitirá trabajar a los internos y estar en contacto con su familia, además de cumplir su castigo de una manera que los prepara para una reintegración a la sociedad. Trabajar de día y regresar de noche es uno de los temas tratados. Lo que se busca con esto es que, según el ministro de Justicia, necesita un convenio entre el IMPEC y una empresa privada o del Estado para que algunos de los internos salgan a desarrollar algún tipo de trabajo, como construir vías terciarias o trabajar en una fábrica. Pero solo aplicaría para aquellos presos que hayan cumplido más de la mitad de su condena. El cuatrenio pasado fuimos nosotros, fue nuestro partido el que presentó una ley para que en Colombia se aperturara el concepto de cárceles, fábricas y penitenciarías agrícolas, para que se abriera la oportunidad de las asociaciones público-privadas. Por eso no nos tiene que dar temor, como ocurre ya en otros países, la inversión privada y la administración también del sector privado para garantizar condiciones dignas. Ojalá la empresa privada se meta de lleno el tema carcelario, a hacer aquí maquilas de alguna cosa para que nos apoyen. Hay empresarios que ya están viniendo a las cárceles y nos están apoyando muy fuertemente y esa es la invitación. Aquí hay mucha oportunidad y aquí hay gente que quiere. Reparación a las víctimas. Otro de los puntos que toca la reforma penitenciaria es la justicia restaurativa, es decir, que se implementará un sistema en donde la reparación deje satisfecha a la víctima y asimismo se le otorguen algunos beneficios a la persona condenada. Entre las formas de reparar a las víctimas estará reponer lo robado, pedir perdón y restablecer a la situación anterior. Hay delitos que no deben por qué venir a la cárcel y hay otros delitos que se le debe dar otro tipo de tratamiento, otro tipo de sanción. El Congreso debe pensar en otros tipos de sanciones penales que no impliquen estar dentro de una cárcel, porque las cárceles también, hoy como están con los niveles de hacinamiento, con la problemática que tienen, no están ayudando mucho a la resocialización. El hacinamiento daña todos los procesos, lo que empieza a haber competencia por cada una de las cosas que hay allá adentro. Por último, y no menos importante, es mejorar la calidad de vida de los presos, para que la sociedad pueda vivir con ellos más seguros y tranquilos. También porque el castigo duro y cruel no sirve y así solo se ven vulnerados sus derechos. Verificar también los procesos de resocialización de los detenidos, de las internas, y mirar cómo tenemos un sistema penal más humano y más ajustado a las condiciones de la Constitución. Tenemos que seguir avanzando en humanización, porque también he visto ejemplos lindos de resignificación, de encuentros de familia. He visto que hay gente que sale de aquí y dice, yo no quiero volver.
Ha habido un amplísimo diálogo con los distintos sectores que componen el Congreso de la República, se conciliaron de antemano. Varios delitos que venían allí fueron excluidos, cuya despenalización se había planteado. Ahí, por ejemplo, tenemos el caso de la inasistencia alimentaria. Un papá que no paga el sostenimiento, la manutención de sus niños, puede ir con cárcel porque así lo establece el Código Penal. Las comisarías de familia, los defensores de familia nos dicen que mantengamos esa amenaza de cárcel en el Código Penal porque es la única forma de garantizar que muchos padres sí cumplan con el deber con sus hijos. Quitarles eso es quitarles responsabilidad y tendremos más padres que no van a cumplir con el deber que tienen con sus hijos. Yo les pongo un ejemplo. Un director del INPEC me dijo, cada mes por robos en almacenes de cadena, por un champú, por una libra de chocolate, por un cosmético, están entrando 3.000 personas a las cárceles. ¿Cuánto le vale al Estado mantener una persona en detención mensualmente? Actualmente en Colombia están privadas de la libertad 87.813 personas en las 132 cárceles del país. Y Pau, y es que el ranking de los delitos que más se cometen en Colombia, según el INPEC, son el hurto, el homicidio y el concierto para delinquir. Además, cada preso, según el Ministerio de Justicia, cuesta 2,6 millones de pesos al mes. A nuestro modo de ver, nuestra forma de ver, estamos debilitando el sistema de justicia colombiano en lugar de fortalecerlo. Se necesitan más cárceles, por supuesto. Estamos por debajo del cupo carcelario que tienen otros países de América Latina. Hay que fortalecer o mantener las penas que existen para que haya castigos ejemplarizantes en delitos que sí son delicados y que para el gobierno dejan de serlo. En reiteradas oportunidades, tanto la Defensoría del Pueblo como la Procuraduría General de la Nación ha expresado que las cárceles y los centros de reclusión necesitan mejorar la infraestructura, necesitan servicios públicos y es eso lo que no concerta y no incluye el proyecto presentado por el Gobierno Nacional. Mucha gente cree que con el Código Penal y con las cárceles se va a atacar la pobreza. La pobreza no se ataca con cárceles. Podemos atiborrar las cárceles de personas, pero eso no soluciona. Lo que necesitamos es que la gente tenga condiciones para subsistir, para que la gente no se vea compelida a cometer crímenes. Las cárceles que hoy tienen instituto hay que mejorarlas, porque sí tenemos una infraestructura un poco obsoleta, vieja, pero esto no se soluciona construyendo cárceles, porque cuando usted entrevista privados de la libertad, en los procesos que nosotros hacemos de inducción, de reinducción, de atención psicosocial, nos damos cuenta que muchos privados de la libertad no tenían por qué venir a la cárcel, porque su problemática desprende de sendas causas sociales, pobreza, marginalidad, desplazamiento. Aquí les dé una luz de esperanza para todos nosotros los internos, pero hay que ver si sí se realiza esa reforma. Definitivamente, cuando se habla de este tipo de beneficios y de reformas, también están enfocados siempre en un delito y efectúan otros. Eso genera, obviamente, alargar una pena, lo que no conlleva una igualdad en el momento de aplicar un beneficio. En la vida, así como todo empieza, también tiene un punto de margen y que también habemos personas que estamos efectuando a que se presenten nuevas oportunidades. Un día, por ejemplo, mientras el mundo avanza en comunicaciones y el mundo avanza pensando en la inteligencia artificial, en la cárcel no se conoce seriamente qué es un teléfono, no se conocen métodos serios para poder desarrollar tecnologías y que la persona cuando salga de aquí se reincorpore como se debe reincorporar. Nos están violando demasiado los derechos humanos. Queremos que sean receptivos a la hora de escuchar esta población que sufre, esta población que cometió errores, pero está tratando de salir adelante y está buscando una segunda oportunidad. Definitivamente el sistema penal y carcelario en nuestro país presenta muchas fallas, donde la reincidencia de delitos es un pan de cada día, pero el tiempo nos pone a pensar como sociedad si los centros carcelarios y el endurecimiento de las penas son la solución a este problema. En todo caso, Pau, los puntos de vista ya fueron dados. Es por eso que a nosotros nos gustaría saber usted qué piensa acerca de esta reforma. Nuestra cámara los lee.